foto, ya están. Preparo tu página. Está iniciando. Más que nada para asegurarnos que ya no haya ningún error. Vale, ya está. Ya ha empezado a transmitir, ¿vale? Así, vídeos live. Vale. Tú cuando me empieces a ver, ¿me avisas? Ya estás. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos a mi página, Sergio Alejo Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un saludo. Volvemos a estar aquí en un directo. Está Ángel conmigo otra vez. Recordad lo que os anunciaba esta semana. La semana pasada fue todo un éxito. Estamos súper orgullosos. Lo volveremos a repetir porque aún no hay gente conectando. Sí, mira, está aquí Almudena. Hola, Almudena, ¿qué tal? Bienvenida. Que no te pase como el otro día, que creo que lo enganchaste a medias, ¿eh? Ahora ya has empezado. Ahora nos cogerás desde el principio. Bienvenidos a todos los que os vayáis conectando. De momento somos 4 personas. Y ahora pues vamos a hacer un poquito de tiempo, porque no son todavía las 6. Daremos también unos minutitos de margen, como siempre, para que la gente se vaya conectando. Ángel, ¿estás por ahí ya? ¿Te tengo por ahí? Sí, ya estamos por aquí preparados para atender las difíciles preguntas que seguro que nos hacen. Que ya hemos preparado desde la otra vez y seguro que nos animan. Sí, oye, ya os avisamos que tenemos un poquito de problemas de cobertura, ¿eh? Tenemos la cobertura hoy, parece que el programa está un poco saturado de gente a estas horas. Debe estar todo el mundo comunicando, debe estar todo el mundo hablando por redes, todo el mundo deseoso ya de salir a ver la luz del sol, que recordad que mañana, a partir de mañana ya podéis salir a hacer deporte y a pasear, ir a las franjas horarias que nos han puesto, que vaya, de 6 a 10 de la mañana a hacer deporte y de 8 a 11. Bueno, lo han hecho para que no nos dé un golpe de calor, ¿verdad, Ángel? Sí, supongo que sí. Yo, de todas maneras, mi hora, ¿eh? Yo, mi hora de salir es las 6:30 y es cuando estoy fresquito. Así que para mí bien, ¿eh? Para mí bien. Luego, a la hora de la siesta estoy en casa, bien. A mí me parece que ya he cogido mi horario. Bueno, está bien. Tenemos también ya a Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernán? ¿No? Fernán, ¿qué tal, compañero, camarada? Ya te volvemos a tener por aquí. Espero que hoy nos des tregua con las preguntas, que no nos masacres, porque si no... Sí, También la está... otra vez te pasó bastante, ¿eh? No sé si me Sí. voy a admitir la palabra luego, ¿eh? Está José Manuel Córdoba también. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esther Muñoz, bienvenida Esther. Recordad que podéis ir dejando todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas aquí en el chat y nosotros, a medida que vayamos explicando, iremos haciendo pausas, iremos intentando responderlas, nos saldremos también un poquito del guión normal y al final o de la emisión en directo, en este caso, hablamos de programa como si esto ya fuera un programa de radio, pero no, es una emisión en directo. Pues bueno, intentaremos responder todas aquellas que se nos han quedado en el tintero durante el programa. Evidentemente, quizás se quede alguna sin responder, ya os pedimos disculpas por adelantado porque es un tema complicado de responder tantas preguntas. Está también Vicente. ¿Qué tal, Vicente, compañero? ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien, el confinamiento. Un saludo a todos. Vamos a esperar unos minutitos. No sé, Ángel, si quieres hacer tú alguna mención, dar algún consejo a los que nos están siguiendo por Facebook. Tú mismo. Aprovecha, Bueno, chupa cámara ahora. Yo ya hemos hablado antes un poco en la relación de que el tema es un tema bastante, que la gente lo tenga claro, que es bastante mitológico y que estamos casi todo de mitos, pocas certezas. Lo que pasa es que como siempre se habla de este tema y en un programa no hace mucho tiempo que habló Sergio de la civilización micénica, ya habló de que las ciudades antiguas tenían que fundarse o fundamentarse en la creación de antiguo y en lo antiguo llegaba casi a los dioses, ¿no? Roma no era la excepción y hablaremos de este tema, pero siempre teniendo en cuenta que son leyendas y son mitos. Aún así, estos mitos y estas leyendas nos indican el carácter romano, igual que el carácter ateniense y el carácter espartano. Sus mitos son su carácter también. Bueno, tenemos más gente conectada. Tenemos a Fernán que nos dice, hoy os daré tregua con las preguntas. Hombre, pues gracias. Se agradece, Fernán.
no puedes hacer preguntas, no hay ningún problema, responderemos igual que a todo el mundo, pero sí que lo que sí que queremos es que haya espacio para todos, ¿vale? O sea, que pensaros 1 o 2 preguntas, las formuláis y así podemos ir respondiendo las que hay todo el mundo, porque esto es un espacio pues para que todos tengan disponibilidad y luego no haya una persona que monopolice toda la conversación con preguntas. Así que, si os parece, ponemos unas pequeñas reglas del juego y hacemos que cada uno pues, nos ponga 1 o 2 preguntas. También tenemos por aquí a Fran. ¿Qué tal, Fran? A José Mari. José Mari, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mercedes nos dice desde Argentina que han cambiado el horario, que ahora son 5 horas de diferencia. Bueno, espero que sea, bueno, es mediodía. No sé si has comido ya o no has comido, Mercedes, pero bueno, la ocasión espero que merezca la pena. Ya lo ha dicho Ángel. Lo ha dicho Ángel hace un momentito, que el tema que vamos a tratar hoy oscila un poco entre el mito, la leyenda, la realidad, parecido a lo que hablé yo cuando hice la charla o la conferencia que hablé sobre el mundo micénico, sobre la guerra de Troya, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un componente muy mítico, muy legendario, que quizá hace que se diste o que haya distancia respecto a las teorías más reales, ¿no? Entonces intentaremos partir desde ese mito e intentaremos ir aportando también ideas más terrenales y separarnos un poco de las divinidades, ¿no? Por eso le hemos puesto a esta conferencia, a esta charla, a este debate, le hemos puesto Roma, dioses, héroes y reyes, porque aquí vamos a hablar un poquito de todo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? A Goliat. ¿Qué tal, Goliat? Amiga, ¿cómo estás? Saludos también desde de Víctor Campano, que está aquí atento, dice que para aprender algo nuevo. Bueno, hombre, seguramente que ya sabrás algo. A ver, intentaré arrojar algo de luz sobre la historia de Roma, sobre la fundación de Roma, ¿de acuerdo? Jordi Vilalta, ¿qué tal, amigo, compañero, historiador? Espero que vaya todo bien. Un saludo a todos. Vemos que ya somos 23 conectados. Y nada, si te parece, Ángel, no sé si antes de nada hacer una última pregunta, un último llamamiento a los que nos estáis viendo. ¿Se nos ve bien? ¿Se nos escucha bien? Más que nada para que me confirméis y saber si, porque ya os he dicho que hemos tenido un poquito de problemas de cobertura. Están las líneas un poco saturadas y, bueno, os pido si es posible que nos hagáis alguno, nos dejéis algún comentario para decirnos si se nos ve bien. Antonio Pérez dice, luego si esto va a YouTube, es que en un rato me tengo que ir. Bueno, luego, Antonio, lo podrás seguir en esta página mismo de Facebook que quedará colgado y también lo colgaré en YouTube, ¿vale? No os preocupéis, no habrá problema, lo colgaré en el canal de YouTube para que los que no lo hayáis visto completo, no lo podáis ver completo, pues podáis ver en el otro canal, el canal de YouTube también, esta misma charla conferencia. Vale, nos confirman que se ve perfecto, que, bueno, Chema nos dice que se entrecorta un poco la voz. Ya os decimos, tenemos algún problema de cobertura, pero eso no depende de nosotros, depende de lo cargada que esté la red. Verónica Oviedo, ¿qué tal? Bienvenida, Verónica. Nos dice que perfecto. Julio Piñero nos dice que buenas tardes. David Pagés también nos dice que a los dos se nos ve bien y que buenas tardes y que salve, porque este es compañero también de la Legión, de la Legio Secunda Traiana Fortis, de Barquino Oriens. Bueno, pues si se os ve bien, un poco entrecortado, pero bien, nos dice José Manuel Córdoba. Vale, perfecto. Bueno, intentaremos salvar un poco las dificultades técnicas que tenemos con la red, porque estamos haciendo un directo y para retransmitir pues tenemos que utilizar un programa externo porque estamos Ángel y yo en su canal, ¿no? Entonces, que es verdad que dependemos de la saturación de la línea, ¿vale? Entonces, si os parece, Ángel, ¿estás por ahí? ¿Todo correcto? Bueno, supongo que sí. Yo espero que sí, que sea todo bien. Yo no, desde mi lado me veo la pantalla y me veo bien, ¿no? Quisiera también saludar, no sé si los has visto, a nuestros 2 bots o superbots, que son nuestras esposas, nuestras señoras, que también están por ahí, que son los seguidores más fieles que tenemos. Por supuesto, siempre. Contamos con ellas, que es nuestro apoyo físico y mental para aguantar todas estas cosas, este confinamiento y esta iniciativa que estamos haciendo y que estamos llevando adelante, que es intentar compartir y divulgar un poquito la historia de una manera pues, más sencilla, que esté al alcance de todo el mundo y por eso escogemos estos temas, ¿no? Entonces, si te parece, en primer lugar, ya que estáis todos por aquí, me gustaría
la acogida que tuvo el directo que hicimos la semana pasada, en el que hablamos sobre la recreación histórica y sobre la vinculación y podríamos decir, la afectación o la influencia que tiene sobre los escritores, que si os acordáis, tratamos un poquito el tema. Bueno, hemos llegado casi a las 3.000 visualizaciones. Eso es un orgullo, es un honor. Eso no me lo esperaba, ni Ángel tampoco, imagino. Entonces es una suerte y por eso nos da muchos más ánimos para seguir con esta iniciativa, seguir trabajando, seguir compartiendo con vosotros y haceros un poquito más llevadero este confinamiento, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, deciros que el tema de la recreación lo dejamos pausado, pero no lo acabamos, sino que esta semana entre medio hemos querido meter este especial dedicado a la Fundación de Roma. Bueno, pues porque estamos haciendo tiempo, estamos recopilando información e invitados, porque la semana que viene, si todo sale bien, sábado, según podemos retomar el tema de la recreación histórica y, bueno, traemos una sorpresa. Seguiremos tratando este tema que tanto gustó y que estamos seguros de que os va a encantar. Y en tercer lugar, otra cosa que queríamos aquí nombrar era felicitar a la Biblioteca Perdida, a mis compañeros de la Biblioteca Perdida, a esos bibliotecarios, por su 10º aniversario, que es de aquí a poquito, o sea, el día 3, o sea, el domingo, se cumplen 10 años, el 10º aniversario de la Biblioteca Perdida. Y, bueno, aunque yo de momento soy bibliotecario menor, ya me han ascendido para que en junio, a partir de la temporada que viene, en septiembre, ya puedo ser bibliotecario mayor, pues unirme a esta gran familia, a este gran grupo de divulgación a través de podcast, que son unos cracks y que desde aquí pues les mando saludos si me están viendo, Vikendi, Pello y Miquel. Pues os felicito por esta andadura de 10 años. Y, bueno, sigamos adelante y a ver si pueden ser por lo menos 10 más o si pueden ser 20 o 30 más. ¿Algo que decir, Ángel? No, que todo programa, yo hace mucho tiempo que sigo la biblioteca y que un programa de podcast con todo el esfuerzo que tiene 10 años, programas prácticamente semanales, muchos temas, 2 horas de programa. La verdad es que es un gusto que un proyecto así tire adelante. Y además cada vez más temas, más colaboradores, más transversales. Es un gozo poder tener un programa así y que dure y que siga. Perfecto, Ángel. Pues aquí tenemos ya comentarios que dicen que Ángel se le oye un poco más bajo que a Sergio. No sé si te puedes acercar un poco el micrófono a ti, a tu boca, y podemos ganar un poquito de calidad de audio. No sé, Ángel, probamos. Vamos a intentar a ver, pero vamos. Ay. Bueno, a ver si ahora se oye un poco mejor. Ahora te escucho yo un poco más alto, sí que es verdad. Nos dice Arraba Romana, nos dice que tenemos un tema difícil, a ver cómo nos salimos de esta. Intentaremos, ¿no? Sí, haremos lo que podamos. Ya avisamos que es mito y que es, pero bueno, es la que conoce la gente de Roma y luego intentaremos hacer también un poco la realidad, si es que se sabe. Estamos hablando de una época muy atrás en el tiempo, en el que no solo de Roma, sino prácticamente de todas las culturas del Mediterráneo, en el siglo VIII, siglo VII, siglo IX, no se sabe qué pasó. Y estamos ahí tocando un poquitín terreno pantanoso, pero nos saldremos adelante. Yo tengo a Sergio que me cubre. Como siempre, compañero. Oye, pues vamos a ello ya. Ya tenemos 32 personas. Yo creo que hemos superado el récord de la semana pasada y, si parece, pues entramos ya en materia un poquito. Y para entrar en materia, pues os diremos que nos tendremos que desplazar un poco al pasado, pero al pasado muy remoto. Y es que vamos a partir de la base del análisis legendario, mitológico de la fundación de Roma y todo lo que los primeros años de esta ciudad, en los cuales, pues obviamente, ya sabréis que el régimen de gobierno era la monarquía, pues nos iremos a tiempos de la guerra de Troya. O sea, imaginaros a lo lejos que nos vamos a ir, ¿eh? Ya la ubicamos en torno al siglo XIII, ¿no? A mitad del siglo XIII antes de Cristo. Recordad el momento en el que los griegos micénicos van a Troya a luchar contra Troya por la afrenta que ha hecho París, que París, recordad que bueno, se llevó o raptó, no sé si raptó o se fue voluntariamente Helena, ¿verdad? Eso ya es más difícil de concretar, siempre y cuando sea cierto. Si estamos hablando de la parte mitológica, evidentemente, ya cuando hablamos de la guerra de Troya, pues surgen elementos de discordia, sobre todo porque realmente es muy poco probable que una guerra se llevase a cabo pues por el rapto de una figura femenina en aquel momento de una persona.
en concreto, no hace falta que sea una mujer. Simplemente, pues las guerras obedecen a intereses económicos, comerciales, etcétera, etcétera, lo que pasa hasta la actualidad. Entonces, realmente la guerra de Troya pues sucedería pues por el control que tenía Troya por el paso del estrecho al Bósforo, ¿no? Aquella zona geoestratégica que era tan importante que la ciudad de Troya controlaba y que los griegos micénicos, como comerciantes que eran, buscaban rutas de expansión. Entonces, obviamente, los intereses chocaron, ¿no? Esa es la parte real. La parte mítica es la del rapto de Helena, la que podéis leer en la Odisea, en la Ilíada, y que también la podéis ver, o parte de ella, en la Eneida, una obra peculiar, ¿no? Porque en la Eneida nos explica Virgilio, un poeta, amigo de Augusto, que el propio Augusto le encargó la redacción de esta obra y le dijo, oye, Virgilio, amiguete, ¿por qué no me montas tú aquí una obrita así similar a la Odisea, a la Ilíada, donde haya héroes, donde haya dioses, donde haya designios divinos y todo, y que todo acabe conduciendo a la fundación de la ciudad de Roma y a la gens Julio Claudia, a la que yo pertenezco, y que nos haga descendientes directos de algún personaje famoso que combatiera o que estuviera en la guerra de Troya. En este caso le tocó a Eneas. Eneas, recordad, un príncipe troyano que, tuvo la suerte de poder escapar de Troya, y esto pues Virgilio nos lo recoge en su obra, que tardó, parece que son del 29 al 19, o sea, antes de Cristo, imaginaos, estuvo casi 10 años escribiéndola. Y lo que hizo Virgilio fue un poquito seguir este consejo, consejo diríamos entre comillas, porque no creo que tuviera mucha opción, ¿no? Y relató los hechos siguiendo un poquito la estela de los poemas homéricos, ¿no? Entonces, se basó en ellos para darle a la gens Julio Claudia, a la dinastía Julio Claudia, pues un carácter o una aureola más divina, ¿no? Y es que, claro, decían que Venus, en este caso Afrodita, fue la Afrodita griega, la Venus romana, fue la madre de Eneas, que se enamoró de Anquises, que era su padre, y le tuvieron a él, ¿no? Entonces, ahí ya vemos el vínculo con lo divino. Realmente, Roma descenderá de los descendientes, válgame la redundancia, del propio Eneas, y este era hijo de Venus. O sea, como veis, el componente mitológico ya lo tenemos presente, ¿verdad, Ángel? Lo hablábamos antes. Sí, sí. De todas maneras, Eneas tuvo que escapar porque era hijo de Venus. Es que es una cosa que la gente igual no lo piensa, pero los hijos de los dioses tienen una ventaja, que es que los dioses los cuidan. Pero sí, sí, tienes razón. Yo tengo aquí una frase de Tito Livio, no sé si la gente lo ha leído, que dice que la antigüedad tiene el privilegio de hacer intervenir a las divinidades en el nacimiento de las ciudades, para imprimirles un carácter más augusto, más venerable. Es cierto. Augusto sí que es cierto que con Virgilio pues, se hizo una campaña, sobre todo a su familia, a los Julios. La gente supongo que lo sabe, pero al hijo de Eneas, a Ascanio, los romanos le llaman Iulio. Iulio es el apellido de la familia que adoptó Julio César, los Julio Claudios, ¿no? Pero este rito sigue en toda la cultura romana. Hay un pasaje que creo que es del mismo Tito Livio también, que cuando Rómulo sube a los cielos y pacta con los dioses, con Júpiter, con mismo Júpiter, que Roma será la ciudad que conquistará el orbe, toda aquella tierra que pueda ser conquistada por el hombre, también baja a la tierra y se le aparece. ¿A quién se le aparece? A Proculo Julio, que era un hombre de Colonga y descendiente también de Eneas, de los troyanos. O sea, todo este círculo de quiero sacar adelante a mi familia como descendiente de Venus, y que no es única porque prácticamente todos los reyes de aquella época hacían lo mismo. Casi ahora también dicen, muchos reyes de la Edad Media y de actualidad dicen por la gracia de Dios. O sea que esto nos viene de un antiguo, ¿no? Augusto sí, parece ser que es una campaña de este tipo. De todas maneras, tampoco sé yo muy bien si Virgilio es un invento, dijéramos, de Virgilio, o que adornó los propios mitos que tenía la ciudad de Roma, porque debería tenerlos, porque todas las ciudades los tenían, Atenas, Esparta, todas tenían, Troya, todas venían de muy antiguo, Troya era una ciudad muy querida por Venus, por ejemplo, y que no la quería Juno, que no me acuerdo cómo se llamaba en griego, era la madre de los...
siempre tengo que traducir romano al griego, lo que te pasa a ti, Sergio, que pasas del griego al romano, ¿no? Pues era esto, es un mito, pero lo que no sé hasta qué punto recoge mitos anteriores adaptados, evidentemente, a la dinastía Julio-Claudia, pero es lo que todo el mundo conoce de la fundación de Roma. Yo estoy seguro que hay gente que cree que Rómulo fundó Roma y lo tiene muy claro, que igual el invento de la loba no, pero que Rómulo fundó Roma sí o sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre, ahora que nos has hecho esta introducción en la Eneida, que hemos hablado un poquito de esta vinculación entre el mundo divino y la gens Augusta, la gens Julio-Claudia, en la cual pertenece Augusto, pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre Troya? Hablo un poquito sobre el final de esa guerra de Troya, en la cual los aqueos, los micénicos, acaban conquistando la ciudad, la acaban conquistando mediante la treta del caballo, ¿no? El caballo cuya existencia también es un poco dudosa, 10 años de guerra, ¿no? Aquí ya hablé cuando os dije el tema de los poemas homéricos, pues ya os dije que había un componente bastante mitológico de leyenda, entonces discernir los hechos reales de los hechos inventados o atribuidos a las divinidades, pues oye, es un poco complicado. Entonces tenemos serias dificultades. Cuando cae Troya, sí que los que habéis visto la película esta de Brad Pitt, de Wolfgang Petersen, se ve hay una escena en la que Paris, en este caso que era Orlando Bloom, le da la espada de Troya, se la da, o la espada de Príamo, no sé cuál, le da la espada a un chaval y le dice, oye, ¿tú cómo te llamas? Dice, Eneas. Coño, si sois primos. Si Eneas era un príncipe troyano, ¿cómo que no lo conoce, no? Bueno, salvando la distancia de la película y de Hollywood, realmente se ve esta escena en la cual Eneas y un grupo de refugiados consigue huir de la ciudad que está ya siendo arrasada y quemada por los griegos micénicos. Entonces, sí que sabemos, según recoge la Eneida, que Eneas huye con su padre Anquises a espaldas porque lo llevaba a caballito, porque era un hombre mayor y no podía huir. Entonces se va con algunos guerreros y con algunos supervivientes guiados, obviamente, por como ha dicho bien Ángel, ¿no? Porque los favoritos de los dioses, sobre todo si son sus hijos, pues tienen las de ganar, ¿no? Entonces todo esto es un poquito el inicio de ese periplo, esa aventura que debe llevar a Eneas desde Troya hasta el Lacio. Explícanos un poquito, Ángel, esa parte, ¿no?, del viaje, esa parte más, podemos decir, de aventuras, que nos recuerda también un poquito quizá a la Odisea, ¿no?, a ese relato homérico. Entonces, tenemos la ventaja de que aquí Virgilio se había leído la Ilíada y la Odisea, o sea, que ya tenía una base sobre la que poder escribir su obra. Sí, Virgilio, bueno, yo diría que la mitad de la Eneida es la Odisea, ¿no? Empieza un poco diferente, con que de hecho, la Eneida es una batalla, sí que sale Eneas como protagonista, pero realmente la batalla es de los dioses. Hera no le tenía mucho aprecio a nada troyano y Venus sí. Y luego, por los dioses, cada uno de los dioses toma partido y ayuda en un momento determinado a Eneas o lo perjudica, ¿no? El pobrecito de Eneas pues va, pues un hombre, un mortal, hijo de dioses, pero un mortal y va de un sitio para el otro, ¿no? Y pues bueno, en la primera aventura este hombre empieza ya prácticamente yendo hacia Cartago y le explica sus aventuras a Dido. También Cartago, esto nunca he sabido por qué va directamente a Cartago, me imagino, para ver que el odio que le tenían los romanos a Cartago o los cartaginenses a Roma, en el sentido de que al final Dido, una de las primeras reinas de Cartago. Bueno, de hecho, parece ser míticamente también la que fundó Cartago, ¿no? La fundadora, ¿no? En teoría dicen que Dido era la reina de Tiro que tuvo que huir pues por unas cuestiones personales que tuvo con su hermano y fundó Cartago en el norte de África, ¿no? Aquí en la punta esta que está más cercana a Sicilia, ¿no? Sí que es verdad. Es mítico, pero estamos mezclando, como ves, aparecen personajes que ni Eneas, ¿no? Ni Eneas parece que podría haber sido un personaje real, siempre y cuando la guerra de Troya hubiese existido de esta manera, pero es que nos encontramos constantemente con figuras que, por ejemplo, Virgilio las puede trabajar porque ya podemos decir, es bastante posterior, ¿no? Pero, por ejemplo, en ningún momento en tiempos de la Odisea, Homero, ni en la Ilíada, hace mención a los cartagineses ni a todo esto. Entonces,
sí que cuenta con la ventaja, en este caso, Virgilio, que está escribiendo en el siglo I antes de tanto de las guerras. Entonces, él vincula un poquito aquí ese odio, ¿no? Como dices tú muy bien, Ángel, lo vincula a este viaje de Eneas. Este es un odio ancestral, ¿no? Sí, sí, hombre. De hecho, parece ser que todo el mundo sabe que Venus, a través de uno de sus otros hijos, un tal Cupido, pues hizo que Dido se enamorara perdidamente de Eneas. Y parece ser pues, que Eneas estaba también un poquitín agradecido a tal, pero él tenía un destino, que era ir a la tierra de sus antepasados. Ya se lo había dicho un tal Apolo bueno, en el resto del viaje, que está aquí en la pantalla, que se ve un poquitín el viaje de Eneas, ¿no? En este caso, él tiene que ir a la tierra de sus antepasados, no sabe cuál es, pero la busca, y abandona a Dido y esta se suicida de puro amor. Así tal como va, ¿no? Eneas también, todo este camino es muy parecido a lo que dices tú de la Odisea, de nuestro amigo, yo le llamo Ulises porque soy romano, pero Sí, bueno, Odiseo, claro. bueno, es lo que tenemos. Pues este hombre, pues bueno, ya se va acercando, para en Sicilia, pues ya muere el padre. Siempre tengo mirado los nombres, Anquises, que son un Quises. poco raros. Sí, los nombres romanos son raros, pero los griegos ya sobrepasan. Pues bueno, a total que tiene una rebelión incluso interna y parte de la gente dice, mira, yo no sé qué misión tienes tú, pero nosotros necesitamos una guerra nueva y parte de estos se quedan en Sicilia. No me acuerdo la ciudad, creo que se llama Segeda o Segeda, algo así. Forman una ciudad y los otros se van ya a la parte más apoteósica, de que yo para mí la más apoteósica de la Eneida es, no sé si es el libro 6 o 7 por mitad, que este hombre ya se va a Cumas y se va al inframundo, pasa a la laguna Estigia, se encuentra allí a Dido, se la encuentra, por ejemplo, suicidada, y ella ni le contesta porque está resentida. Se encuentra a su padre allí en un monte, el monte, no me acuerdo cómo se llama, el monte de los afortunados o los alegres, y el hombre pues le explica que ha hecho bien, que tiene que ir a la tierra de sus antepasados, le indica más o menos dónde está y le enseña su historia. Y allí ya sale lo que hablamos de Virgilio, ¿no? Salen los grandes hombres. Hay un pasaje que me gustó mucho cuando lo leí, que es cuando habla de Numa Pumpilo, el segundo rey de Roma, que dice que es un hombre mayor, ya canoso, que hará las leyes de Roma. Es espectacular. Y sale todo Camilo, César, salen todos los grandes hombres de Roma. Y hay una cosa muy curiosa que me gusta también en esta etapa, que un poquitín antes le dice a Apolo, le dice, tienes que ir a esa tierra y te pelearás también por una mujer. Y así pasa. Acuérdate que luego, bueno, hay unos problemas allá cuando vayamos ya un poquitín ya al Tíber, ¿no? O sea, que él viene hacia el Tíber, al final ya del viaje, que ya lo ha pasado fatal, y aquí se encuentra con que tendrá que pelearse también por una mujer. Él huye, incluso al principio de la Eneida, no sé si es el libro 1 o el 2, él cuando sale de Troya, antes de salir de Troya, ve a Helena y la quiere matar, porque dice, oye, te has cargado mi Troya. Por una mujer no puede haber una guerra. Y sin embargo, el destino de Eneas es ir al Lacio y allí pelearse también con mujer. Todos estos círculos que supongo que Virgilio los toca para un poquitín, bueno, por una mujer a final de descendencia, ¿no? Y a mí esta parte del infierno no sería infierno, ¿no? Del inframundo me gusta mucho. Y todo esto está amenizado, yo os aconsejo que lo leí. Yo la tengo que volver a leer porque hace mucho tiempo que la leí, ¿no? Todo esto está amenizado por dioses por todas partes. Los dioses, unos le ayudan y otros van en contra, ¿no? Y Júpiter, el dios de dioses, pues de vez en cuando le ayuda, otras veces pasa y otras veces se deja engañar. Y Hera, pues a veces le hace caso a Zeus. Ángel, también esto de que Eneas visite, por ejemplo, el inframundo, etcétera, etcétera, esto también le ocurre a Odiseo, ¿no? A tu Ulises le ocurre cuando regresa de la guerra de Troya en su viaje, en su periplo. También Homero nos explica cómo viaja al inframundo. Allí se encuentra con Agamenón, que ha sido asesinado por su esposa y por su amante, Orestes. Él explica también que se encuentra con Aquiles, que Aquiles le dice, hombre, pues no sé si ha merecido la pena tanto morir joven por una situación así, aunque tenga mucha gloria, ¿no? Como ves,
volvemos a repesar pues, el tema de que Virgilio juega con mucha ventaja y es que tiene la ventaja del tiempo, ¿no? Del tiempo y de los acontecimientos, porque él es capaz de hacerlo encajar a perfección. Imagino a gusto del consumidor, que en este caso era Augusto, que quería su propaganda particular y, bueno, recuperar de una manera que lo hablábamos antes de empezar el programa, recuperar pues ese mos maiorum, ¿no? Esas costumbres, esas tradiciones que parecía que se habían quedado un poco en el tintero después de aquella época tan convulsa a finales de la República. Y esta obra pues también tiene una intención, ¿no? Política detrás y religiosa, etcétera, también. Sí, yo, hombre, Virgilio, si te lo pide Augusto, pues tú le das lo que quieres, porque si no, ya sabes lo que te pasa, ¿no? Sí, yo creo que la campaña que hay para Augusto, por Julios, está clara, ¿no? Pero si también persigue eso que dices tú de la costumbre de los Augusto intentó poner de nuevo la moral en Roma, ¿no? El mos maiorum, que has dicho, ¿no? Y que las mujeres, por ejemplo, creó unas leyes bastante potentes en el sentido de la familia para que los hombres tuvieran, para que las mujeres, perdón, tuvieran bastantes hijos. Una mujer que enviudaba se tenía que casar al año. Una persona soltera tenía que pagar más impuestos. O sea, él intentó que Roma volviera un poquitín no a la república en el sentido político, pero Espérate, sí. Ángel, que tenemos problemas para reproducir el vídeo, que nos ha llegado un mensaje, no sé si tú lo estás viendo, si lo estáis viendo, los oyentes que nos estén viendo, es que nos ha salido un mensaje que pone desde Facebook que tienen problemas para reproducir este vídeo. No sé si es un tema de la cobertura que hablábamos antes. No sé si tú lo estás viendo, Ángel. El vídeo que se reproduce en ¿Se YouTube, reproduce bien? sí, sí, en Facebook, sí. Vale. Vale, no Sí, sé sí. si los oyentes están recibiendo bien el vídeo. Yo sí que lo veo, ¿eh? Por detrás se está viendo cómo se reproduce el vídeo, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, pues nada. Entonces ha sido un mensaje que me ha salido a mí. Vale, pues continuamos por donde estábamos. Perdona, ¿eh? No, lo que te decía, que Augusto intentó un poquitín lo que son las costumbres, todo lo que es el tema personal, los retos personales, que fuera como la antigua República lo intentó. Una de las cosas que le faltaba a Roma era esto. Y yo creo que Eneas, en toda la aventura que pasa en la Eneida, lo que queda de este personaje no es un gran guerrero, no se distingue por matar al enemigo como Aquiles, ¿no? De una manera ejemplar y sin ningún problema. No, no. Él obedece siempre su destino, que desde que sale de Troya, ya la mujer que se llamaba Creusa, ya le dice, no, no, tú estás para cosas más grandes. Por el camino ya se lo dice Apolo de diferentes maneras, que era un dios que tenía visión del futuro, ¿no? También por todo camino, ya cuando se lo estaba diciendo, cuando hablaba con Dido, ya también le dicen que él tiene que ir no le dicen a Roma, sino a la tierra de sus antepasados y, y en adelante, o sea, él, y hasta que llega allí a Roma, en teoría él sabe su futuro, porque él se lo han dicho en el inframundo, y él allí pues, cumple con su misión, y cuando llega allí ya supongo que la gente lo conoce, pues allí encuentra a Latino, que era rey. Por cierto, el Latino también nos dice la Eneida que Latino descendía directamente de la familia de Saturno. Todos los dioses se mezclan, ¿no? De una nueva edad de oro que en teoría hizo Saturno en esas tierras, ¿no? Y ahí pues ofreció, lo que hemos dicho antes, habría batallas por otra mujer, ¿no? Y esta mujer era Lavinia y como estaba prometida a otro hombre, pues aquel hombre dijo que no, que era para él, un tal, creo que se llamaba Turno, rey de los rúculos, y se liaron a guerra, ¿no? Y allí empezó bueno, ahí es la unión que tenemos, dijéramos, con, con Roma y Eneas, que se mezclaron allí en esta guerra. Al final la guerra la ganó Eneas y su pueblo, que como se casó con Lavinia, pues el pueblo suyo, que le dio el nombre de Latino, de ahí, según la tradición nos dice que viene el nombre de latinos, que todavía nosotros decimos que somos latinos, o sea, de dónde viene este nombre, ¿no? Aquí su hijo Ascanio y otro hijo que tuvo con Lavinia, un tal Silvio, fueron los que fundaron la dinastía según la tradición, vuelvo a repetir, de Alfonga y 10 generaciones después, ya sabemos qué pasa, supongo que Sergio tú esto lo tienes fresquito,
y ahí viene ya el origen real de Roma. Pero como hablábamos de que eran dioses y héroes, toda esta unión, todo esto es para decir que Roma viene desde los dioses. Latino, Saturno, Eneas, hijo de Venus, Rómulo, que ahora hablaremos de él, hijo de Marte. Incluso leyendo hace mucho Dionisio de Halicarnaso, también nos dice que por ahí visitó, no sé si fue a través de, creo que es el 10º trabajo, tú me corregirás, Sergio, el ganado de Gerión. También pasó allí Hércules a hacer unas cositas también, ¿no? Y se durmió allí mismo, al lado del Aventino, en el Foro Vario, ¿no? Y para que veáis todo, para el fundamento de esta ciudad es esto, y luego hay otro fundamento que hablaremos un poquitín más adelante, que es voluntad de los dioses y es el de los auspicios. Esto estaba predicho. Roma iba a ser grande y todos estos personajes lo sabían. Bueno, pues ya que has introducido el tema de las dinastías y de la fundación de Alba Longa, recordad, Alba Longa, ciudad fundada por el hijo o por los hijos, en este caso, de Eneas, ¿no? Silvio y Ascanio, para seguir, para cruzarnos con Roma, ¿no? Para meter Roma en el meollo, pues deberíamos avanzar unas cuantas generaciones y encontraremos pues un momento en el que hay un rey de nombre Numitor, que es descendiente de Eneas, descendiente de Ascanio, y han pasado varias generaciones, como ha dicho Ángel, ¿no? Y este Numitor pues tenía un hermano que se llamaba Amulio, y lo que hizo Amulio fue hacer un golpe de estado y hacerse con el poder, por dejar preso a su hermano Numitor, acabar con sus hijos y a su única hija, Rea Silvia, que seguramente este nombre ya os suene más, lo que hizo fue hacerla sacerdotisa vestal, ¿vale? Hacerla vestal, pues con lo que eso llevaba, ¿no? Mantenerse virgen, no tener relaciones con hombres, no tener descendencia, etcétera, etcétera. Todo esto desde el punto de vista mitológico, os lo repetimos. Esto es lo que se recoge en la Eneida y esto es lo que recoge la tradición romana a su gusto y a su parecer, ¿vale? ¿Qué pasaría entonces con Rea Silvia? Pues que de momento se quedó viva, que ya era una suerte en esos momentos, teniendo en cuenta lo que había sucedido a sus hermanos, y mientras estaba ejerciendo de vestal, recibió la visita de una divinidad. Aquí es donde vuelve a aparecer otra vez el tema de los dioses, ¿no? Como ha dicho bien Ángel antes. ¿Quién fue ese dios? Pues fue Marte, el dios de la guerra. Y obviamente, pues siempre que aparecen los dioses, pues ahí también se engendra, ¿no? Para entenderlo de alguna manera que suene así sencillo, ¿no? Y de esa unión, de esas relaciones sexuales, pues nacieron dos gemelos. Y ya tenemos aquí pues a Rómulo y Remo. Sobre ello, pues ya sabéis vosotros la mayoría lo que sucedió, ¿no? Ya os hacemos un breve resumen del mito para que, bueno, os acordéis, refresquéis memoria, ¿no? Sabed que, por ejemplo, Amulio encargó a un asesino que se deshiciera de los pequeños, de los retoños recién nacidos, pues porque podrían suponer una amenaza para su gobierno. ¿Y qué hizo? Pues este asesino parece ser que se apiadó, como suele suceder siempre, pues porque hay intervención divina, pues porque estos gemelos estaban predestinados a tener un futuro y a fundar la ciudad, en este caso de Roma, entonces no podían morir, evidentemente. Imaginaos lo que hubiese cambiado la historia, ¿no? Si a Virgilio se le cruzan los cables y en ese momento decide que los niños mueran, pues no tendría razón de ser. Pero bueno, en cualquier caso, los abandona en una cesta, los abandona en el Tíber, esta cesta que tiene similitud con Moisés y también su mito, ¿no? Es que hay como muchas similitudes entre todas las religiones, ¿no? Esta cestita con los pequeños llega hasta una orilla del Tíber, cerca del Capitolio y del Palatino, y allí los gemelos pues, son encontrados por una loba, Luperca, una loba que casualmente había sido quemada, bajaba de la montaña y encontró a los bebés y los amamantó, ¿vale? Primeramente, ¿vale? A partir de aquí, sí que es verdad que aparece otra figura, un tal Faustulo, un pastor que se encargaba del ganado del propio rey Amulio, imaginaos lo curioso, ¿no? Del tema, que sea Faustulo, un sirviente del rey Amulio, el que coja a los pequeños, los lleve a su casa y los cuide junto con su esposa. A lo del mito de la loba, Luperca, también hay otra variante, ¿no? Que dice que quien encontró fue una loba, que en la antigua Roma las prostitutas se llamaban lupas, el nombre de Lupercal, ¿no? Que es un prostíbulo, ¿no? Entonces,
tienes la teoría de la loba o la teoría de la prostituta que amamanta a los pequeños, ¿no? A ver, esto es como siempre, ¿no? Hay varias teorías, ninguna de ellas seguramente sea cierta, evidentemente, porque ya partimos de la base de que la figura de Rómulo y Remo son figuras mitológicas, luego un poquito más adelante hablaremos de ellos, más concreto sobre Rómulo que Remo, porque Remo no tuvo tanta fortuna, ¿no? La cuestión es que estos gemelos son criados por Faustulo y su esposa, con el paso de los años se hacen mayores, Fausto explica la realidad, lo que son y quiénes son, y estos pues vuelven a Alba Longa pues a darle matarile a Mulio y a restituir en el trono a su abuelo, a Numidor, ¿vale? Obviamente lo que no van a hacer es disputarle el trono a su propio abuelo cuando lo acaban de restituir. Entonces lo que hacen es marcharse hacia el lugar donde habían sido recogidos por la loba o por Faustulo o por quien fuere y deciden fundar una ciudad. Obviamente, pues donde hay gemelos hay discordia, ¿vale? Y donde hay hermanos también, pero muchas veces cuesta ponerse de acuerdo. Entonces, Rómulo y Remo, cada uno decide fundar una ciudad en una de las colinas. Me parece que Rómulo es en el Palatino y Remo es en el Capitolio o algo así. Surge la discordia. Es cuando cada uno de ellos traza el Pomerium. Rómulo traza el Pomerium, es el límite de su ciudad. Y Remo pues, le desafía y lo cruza, ¿no? En ese momento, pues Rómulo, cargado de ira, porque aquello era una afrenta y una ofensa, pues le pega a Matarile, ¿no? Pero bueno, previamente a esto, pues hay una parte mitológica, ¿no, Ángel? El tema de las aves y de los auspicios. Si te parece, relátalo. Sí, Volvemos a resucitar a Remo, ¿no? sí, sí. Es como lo que Roma se basaba en varias cosas, ¿no? En la costumbre de los antiguos, en la religión, qué querían los dioses, pero es que además tenían que saber qué querían los dioses. Y con una de las cosas que hacía eran los auspicios. Roma no se podía haber fundado sin un auspicio, ¿no? Y este auspicio fue precisamente esto que hicieron Rómulo y Remo, ¿no? Rómulo decía que quería fundar Roma en el Palatino y Remo lo quería fundar en el Aventino. Remo vio 6 águilas, perdón, 6 buitres, que fueron los que vio, y sin embargo Rómulo vio 12, un poco más tarde, pero vio 12. Y evidentemente dijo, yo he visto más, mis auspicios son más buenos que los tuyos, y empezó a hacer, como ha dicho Sergio, el Pomerium, o sea, la zona sacra de Roma, que en principio solo abarcaba el Palatino. Empezó a hacer las murallas, todo ese rito. Este rito, en verdad, este mito, perdón, hay mucha gente que lo explica. A mí el que más me gusta es el de Ovidio, porque es un poco diferente a lo que todo el mundo explica. Cuando mataron Remo, muere. Esto no vamos a negarlo. Pero en el caso de Ovidio, por ejemplo, no lo mata Rómulo. Lo mata su lugarteniente. Los reyes de Roma tenían una guardia personal, que eran los celeres, y Celer se quedó allí haciendo la muralla y fue cuando Remo dijo, estas murallas se las salta cualquiera, y las saltó. Y como tenía la orden de matar a todo aquel que pasara por las murallas porque quería el imperio de Roma, además inflamado, y después no podía haber armas, lo mató según Ovidio Celer. Hay muchas versiones. Otras dicen que peleó con su hermano. Luego haremos por qué lo del hermano, ¿no? Y con toda la tristeza del mundo, cuando Rómulo se enteró, dijo que eso le iba a pasar a cualquier enemigo que traspasara las murallas de Roma, y hizo un entierro, segundo vídeo, hizo un entierro con toda la pena, llorando con el pelo suelto y diciendo que él no quería que muriera su hermano, pero que así pasó, ¿no? El tema de que el hermano matara al otro hermano y la lucha del hermano era el de la dualidad que había siempre, ¿no? Rómulo y Remo es una dualidad, pero por ejemplo, anteriormente Latino y Eneas era otra dualidad de reyes. Un poco más adelante, Tito Tacio y Rómulo es otra dualidad de reyes, ¿no? Yo creo que esto se debe, tú lo conocerás más, Castor y Pollux, que es la dualidad por excelencia, los hermanos que están allí, ¿no? Y yo creo que todo este mito va siempre al mismo sitio. O sea, hay que buscar que Roma, sin un auspicio, no tendría tampoco ningún sentido. Todo en la monarquía y en la república no se hacía nada si antes no estaba el auspicio correspondiente. Y Roma, ¿cómo se tenía que fundamentar? En los dioses y en un auspicio. Y esto es lo que nos dice esta tradición. ¿Fue así? Evidentemente no fue así, ya sabemos que no, pero es bonito. Yo, a mí, que el hermano, que Rómulo llore por la muerte de su hermano y todos reconozcan el llanto y ver ahí
como intenta él contener las lágrimas ante el pueblo, pues esto es más bonito que no decir que Roma fue una ciudad de pastores en mitad ¿no? del Palatino y salió adelante como pudo, luchando contra todo enemigo que le atacara, que pues, probablemente es la verdad, ¿no? Todas las ciudades, vuelvo a repetir, todas las ciudades de aquella época, las que algo de historia, vienen de los reyes y de la voluntad de los reyes. Pero yo creo que no solamente Roma, todas las culturas, todos los pueblos que hubiera en la antigüedad, todos buscaban atrás el Dios que los había creado. Hay mucha gente que todavía lo busca. Y Roma, pues, no era menos. Yo, el mito este de los romanos, me gusta más el de Ovidio. La mayoría de los autores dicen que fue el mismo Rómulo que mató al hermano, pero yo creo que esto se basa en Castor y Pollux, que tú conocerás mejor que yo la historia, pero seguro que es por ahí porque siempre es lo mismo. Siempre hay esta dualidad. En esa época siempre era así. Bueno, nos hacen aquí algunas preguntas. Vemos que Jordi nos dice Remo en el Aventino. Sí, ha hecho la corrección. Yo he dicho, perdón, el Capitolio, pero Ángel lo ha corregido posteriormente y ha dicho el Aventino. Correcto. Rómulo en el Palatino, esa era su idea, y Remo en el Aventino. Pues ahí surgió la disputa. Nos parece una pregunta Chema Fernández, si te parece, Ángel, la comentamos. Dice que creo que Virgilio la Negra pretende crear en Augusto un nuevo Eneas. Es decir, si Eneas fue el origen de Roma, Augusto será el fundador de la nueva Roma, donde sean ejemplos, por ejemplo, la Pietas, lo que hemos hablado antes. Correcto. ¿No? Va un poquito por aquí, ¿no? En el tema de que decíamos antes, ¿no? Que Augusto lo que pretende es recuperar un poco las tradiciones, las costumbres que se han ido perdiendo con el devenir de esa república tardía, que era un poco un ejemplo de corrupción, de malas artes, de, bueno, a todos los niveles. O sea, se están perdiendo todas las tradiciones, todas las virtudes, ¿no? Lo que pretende Augusto recuperar un poquito, que esta Eneida pues sea un poquito una manera de recuperar todo aquello que pertenecía a la antigua Roma, ¿no? A la tradicional, a la arcaica, a esa Roma primigenia, ¿no? Entonces, él, evidentemente, pues se tiene que erigir como el nuevo Eneas o como el nuevo héroe fundador o el nuevo fundador del nuevo régimen, ¿no? Que le está implementando y que poco a poco, como sabéis, veréis que se pasa de una república a un imperio en el cual será una persona la que ostente el poder. Muy buena apreciación esta la que ha hecho Chema, ¿eh? Bueno, podéis ir formulando más preguntas, las iremos respondiendo sobre la marcha. Nosotros vamos avanzando en el relato. Y antes he escuchado también, he visto por aquí un comentario que nos decía Miquel Carramiñana, nuestro compañero de la Biblioteca Perdida, que hablaba de que Eneas, ese gran protorromano, bueno, sí, es una coña, un chasquerrillo que tenemos cuando hacemos la sección de Por los Dioses, donde siempre sacamos la palabra proto, y en este caso, pues sí, Eneas era un protorromano, vamos a decir que sí, ¿verdad? No vamos a negarlo, era el ancestro de los romanos, ¿no? Entonces, vamos avanzando un poquito y, si os parece, pues entramos ya en la parte monárquica, ¿no? En la parte de la monarquía, porque, como ha dicho Ángel bien, se fundó o se instauró un régimen monárquico en esta Roma primigenia que teníamos emergente, ¿no? Que acababa de nacer y que, según el mito, según la tradición también, se forjó, se llenó inicialmente con proscriptos, con purria, con gente de la peor calaña, con esclavos que huían de otras ciudades. O sea, imaginaros, ¿no? Es como hacer allí un caldo de cultivo con lo peorcito de cada casa. O sea, que imaginaos la reputación de esa Roma inicial que fundó Rómulo, ¿no? Yo pienso que luego hablaremos de las teorías más reales, ¿no? Y que Roma no la fundó un personaje mitológico ni legendario, sino que la fundarían los propios etruscos, que luego, si te parece, Ángel, entramos un poquito en este debate porque me parece muy, muy interesante, ¿eh? Bueno, pues entramos un poquito en cómo se organizaba, cómo se estructuraba esta monarquía, ¿no? Porque, a diferencia de una monarquía al estilo podríamos decir, tiránica, dictatorial, donde el rey era similar a un dios o un hijo de un dios, de todas las culturas y civilizaciones que hemos podido ver en el mundo antiguo, desde pasando Egipto hasta los Mitanni, hasta los hititas, los troyanos, etcétera, etcétera, pues la dinastía o la monarquía romana, por lo menos inicialmente, se dice que se fundamentaba
estaba en un personaje, obviamente, que era el rey, una figura del rey que era la que aglutinaba todo el poder religioso, militar, político, social, etcétera, etcétera, pero que se apoyaba en unos pilares básicos que en este caso sería un consejo de ancianos tipo senado, un protosenado, para entendernos, en el cual, pues, por ejemplo, Rómulo, dicen, la tradición, que cogió a los 100 hombres más influyentes o de las familias más importantes y creó las gens, las familias, las que serían las familias más antiguas, que luego en tiempos de tíos plebeyos, pues serían esos patricios que remontaban su noble abolengo a tiempos ancestrales, ¿no? Entonces constituyó esta especie de senado, y este senado que era un organismo de consulta y el cual no solo tenía una pequeña asamblea, una curia que había por debajo, que era la que estaba compuesta por los ciudadanos, y el Senado también proponía los candidatos a la sucesión, porque esta monarquía de época primigenia no era una monarquía hereditaria que pasara de fuera, que fuera de padres a hijos, sino que los ciudadanos de la propia ciudad, de propia Roma, eran los que proponían los candidatos, en este caso los senadores, estos protosenadores, y todo esto se tenía que aprobar mediante la asamblea y mediante este órgano de abueletes, ¿no? Como si decimos que los abueletes pues son la sabiduría, ¿no? De eso, hombres ancianos, hombres veteranos, la sabiduría. En todas las civilizaciones antiguas siempre hemos encontrado estos tipos de consejos marcados por ancianos. Los espartanos tienen la gerusía, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre los ancianos, la voz de los mayores siempre ha sido una voz de experiencia, ¿no? También se votaba esta elección y obviamente pues pasaba de un candidato, y el Senado tenía la función de vigilar por este o de velar por este interregno, por este periodo de interregno, aunque del paso, ya os avanzo, del paso de Rómulo al siguiente monarca, sí que hubo un periodo en el cual se intentó instaurar un gobierno oligárquico, o eso dicen la tradición y las fuentes, que no funcionó y se volvió de nuevo al régimen monárquico. De todas maneras, en el periodo de Tito, de Tito, es que iba a hablar de Tito Tacio ahora. En el periodo de Rómulo, tened en cuenta que ocurrió pues, un episodio también legendario, mítico, bueno, que es un poco más fruto de la imaginación de Virgilio, en este caso, que de todos los que escribieron después y hablaron sobre la historia fundacional de Roma, y es el mítico rapto de las Sabinas, ¿vale? Es que recordad que cuando Roma se instauró, cuando Rómulo instauró su ciudad, pues habría en las otras colinas también había otros pueblos. En este caso, uno de ellos eran los latinos, otros los sabinos. En este caso, los sabinos fueron invitados por Rómulo, según dice el mito, a un banquete. Y al finalizar el banquete, lo que hicieron fue expulsar a los hombres y quedarse con sus mujeres. Ese es el rapto de las sabinas. Las sabinas son las mujeres de los sabinos, ¿vale? Obviamente, también defiende la tradición, para quitarle un poco de hierro al asunto, que se quedaron con las mujeres que no estaban casadas. Hombre, vaya detalle, ¿no, Ángel? Sí, sí, es un buen detalle. Sí, esto dicen de rapto a las Sabinas. Es muy curioso también este rapto, ¿no? Porque creo que también es del mismo vídeo que dice que estas mujeres estaban encantadas de haber sido raptadas por los romanos. Es más, cuando se presentó la última batalla, pues ellas se pusieron en medio, ¿no? Y estaban encantadas porque parirían hombres libres. No te vayas a pensar que había mejor en el mundo que parir a un romano, ¿no? Pues Claro. sí, sí, es cierto, ¿no? Es un mito muy, muy interesante. Aquí es una cosa también muy curiosa, que lo que has dicho, como había muchos pueblos alrededor de Roma, pues ¿cómo se iban a llamar? ¿Romanos? Entre ellos, pues no, hay parte, parece ser, también todo esto es mito, parece que parte esta manera, esta palabra de Quirino. Los romanos, cuando eran ciudadanos romanos de Roma, ellos se llamaban entre sí Quirinos para decir que los quirinos y los romanos que venían, dijéramos, del Palatino y todos los demás pueblos, las demás colinas que estaban habitadas, el Quirinal, Vinal, las conocidas, todos estos formaron un pueblo que se llamaba Roma. Y como cada uno probablemente tendría su propio nombre, para identificarse como un solo pueblo, ellos se llamaban entre sí Quirites, igual que a Roma no la llamaban Roma, que le llamaban la Urbs. El tema este de la monarquía, ya lo has dicho, la monarquía tenía que ser una monarquía de realeza. La realeza es una monarquía que está por el pueblo, que el rey mira el bien del pueblo,
y escucha a los ancianos, a los sabios, a los senadores, a los seniors, y comparte también con el concilio, con el pueblo. El problema de este tipo de gobierno es el de siempre, que el rey intenta tener más poder del que quiere, el Senado, ya lo has dicho tú, también lo intenta, en el interregno se intentó quedar con el poder, ¿no? Y el pueblo también quiere más poder del que quiere, ¿no? La plebe, los conflictos plebeyos, patricios de gobierno son eternos. O sea, cada uno de estos poderes siempre quiere coger más poder del que le toca, ¿no? Y los romanos que pensaban la monarquía, es influencia griega. Hay por ahí un montón de libros, sobre todo Platón y Sócrates, que hablan de tipos de gobiernos, ¿no? De la monarquía, a diferencia de la tiranía, de, de otros tipos de gobierno. Por ejemplo, una democracia la aristocracia. Los griegos también veían bien la aristocracia pensando que, por ejemplo, era el gobierno de la gente que estaba bien preparada, a diferencia de la oligocracia o de creo que se llama timocracia, el gobierno de la gente de pelas, que al final Roma acabó siendo una timocracia, ¿no? La llamaban república, pero al final era esto, ¿no? Bueno, toda esta forma de gobierno. En este momento la monarquía se veía como eso. El rey justo, que miraba por su pueblo, y en el momento que el rey no miró por su pueblo, que es el final de la última monarquía, que es una tiranía, entonces se acabó con esta forma de gobierno y entró la República, que la República no deja de ser esto que has dicho tú, Sergio, que hubo entre Rómulo y Numa Pompilo, hubo un año entero en el que el interregno, nadie iba a hacer Roma, nadie fue rey de Roma, se iban turnando los senadores, y se ve que eso al pueblo no le gustó mucho y prefirió un nuevo rey, Numa Pompilo, y ese rey, pues por suerte o por desgracia, tiene todas las virtudes del mundo. Este es el rey con más virtudes, yo creo que tiene más virtudes que Rómulo y todo Numa Pompilo. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el rey era el jefe de la religión y tenía los auspicios. Y los auspicios se utilizaban, lo he dicho, para fundar Roma, pero para hacer un negocio, para empezar una guerra, para ir a cualquier lado. Y era el rey el que tenía el auspicio. Y cuando el rey moría, pasaba este auspicio, pasaba al Senado, que era el que se lo volvía a dar al rey. Y el pueblo era el que elegía al rey. Yo creo que el pueblo eligió siempre al rey que dejó el Senado, porque no me lo entendería, ¿no? Pero el pueblo era el que aceptaba que este rey tuviera también, además del poder militar, el poder político y el poder judicial, también tuviera el poder religioso. Y una cosa de estas era el auspicio, que esto fue durante toda la República Romana también. Los cónsules tenían el poder también del auspicio. Y esto también entraba dentro de la monarquía. Es una monarquía un poco diferente a la monarquía ilustrada o a la monarquía de la Edad Media, que es un poco diferente. También es una monarquía que tiene en cuenta lo de las curias, que no lo hemos hablado, pero es también importante, y lo de las tribus. También dependía de ellos, también los consultaba, porque al final el pueblo era el que daba el ejército, con lo cual también tenía que estar un poquitín de acuerdo con él. Bueno, pues el siguiente, bueno, podemos decir que Roma reinó del año 753 a.C. al 717, según la cronología oficial, ¿vale? Sobre él se dice que fue un rey justo, que eligió a los 100 patres, para los que serían los 100 senadores, esos primeros senadores, y que fue un rey pues que fue belicoso, hizo sus guerras, etcétera, etcétera. Vale. A partir de aquí, pues aparece ese periodo de interregno que os hemos comentado, y en el 717 aparece la figura del segundo rey que ya ha comentado Ángel, que fue Numa Pompilio, que gobernaría hasta el año 674 a.C. A este ya se le suele aceptar como un personaje más real y no tan legendario, aunque también tiene una parte de leyenda que siempre perseguirá a estos reyes, por lo menos los primeros. Tenéis que saber que la monarquía se dividió en dos dinastías, la dinastía latina, que fue la primera, que englobó a los 4 primeros reyes, y la dinastía etrusca, que englobó a los 3 últimos, que eran etruscos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es cuando hablaremos este cambio de dinastía, os hablaremos un poquito de lo que puede ser más real que más mitológico, ¿no? Entonces, estos 4 primeros reyes pues están siempre rodeados un poco de un hálito de leyenda, de mito, aunque sí que es verdad que pueda ser que existiesen, ¿vale? Sobre este Numa Pompilio sabemos que fue un monarca más de carácter tranquilo, más sereno que lo que había sido Rómulo, y que se encargó de distribuir el territorio que su predecesor había conquistado, ¿vale? Según dicen las fuentes, su reinado fue pacífico
y justo con sus súbditos. O sea, que no hay ninguna historia rara más que añadir que se le suele atribuir a él una reforma en el calendario. Se le suele atribuir que se pasa de un calendario de un año de 10 meses a uno de 12. Dedicando enero al mes, al dios Jano, y creando también el mes de febrero para que todo concuerde. El tercero en cuestión, el sucesor de este Numa Pompilio, que era Sabino, que era de la tribu de los Sabinos, porque después del rapto de las Sabinas por parte de los romanos, los romanos y los sabinos llevaron a una especie de correinado, ¿no? Correinado, ¿no? En este caso, Tito, Tacio y Rómulo compartieron el reino durante un tiempo hasta que el Sabino fue asesinado, pero compartieron pues por un poco por cordialidad, ¿no? Con eso del tema de los quirites, ¿no? De esa nueva unión de ciudadanos que crearían la Roma que todos conocemos. Entonces, el tercero son los tiempos entre el año 673 y 642 a.C., y este fue también Sabino. Y según afirma la tradición, le iba más la marcha y fue un rey más guerrero, ¿no? Que se encargó de hacer más conquistas, de llevar a cabo más guerras, incluso la conquista y el sometimiento de la ciudad de Albalonga. Recordad, la ciudad de Albalonga, la que fundó Ascanio y Silvio, los hijos de Eneas. O sea, el origen de Roma, la metrópolis de Roma, podríamos llamarla de alguna manera, pasó a ser absorbida por la propia Roma. O sea, que imaginaros, ¿no? La suerte que corrió esta fundación mitológica. Si Eneas lo hubiese sabido, quizás hubiese quedado en Troya, ¿no? Bueno, coña esa parte. A Tulio Hostilio se le suele atribuir también la fundación de la Curia, el lugar en el que se convertiría posteriormente en la sede del Senado, ¿no? Aunque aquí vamos a tirar un poco de datos arqueológicos y basándonos en unas excavaciones realizadas en la construcción, en lo que fue la curia, parece ser que se debería fechar su levantamiento, su construcción, en torno al año 600 a.C., ¿no? Entonces eso ya nos lleva a indicar que hay un desajuste de fechas. Algo aquí falla, ¿no? De hecho, hay investigadores más modernos que han intentado reordenar este periodo monárquico de Roma y aseguran que tan solo duró unos 120 años y suelen situarlo o su inicio en torno al año 625 a.C. y no en el 753 como hemos hablado nosotros, que es la fundación mitológica, ¿no? El año 1 Urbe Condita. Entonces, imaginaos, ¿no? Las evidencias arqueológicas y las evidencias mitológicas. Aquí es donde entra un poco el conflicto. Todo este asunto que os hablamos antes, ¿no? ¿Dónde está la leyenda? ¿Dónde acaba la leyenda y empieza la realidad, ¿no? Entonces, tened en cuenta todos estos detalles. Y el último rey de la dinastía latina sería Antio Marcio, que gobernaría de 641 al 617 a.C. Este sería el cuarto rey de Roma y era nieto de Numa Pompilio, del segundo, era también Sabino. Prosiguió con política de conquista y extendió aún más el territorio de Roma, ¿vale? Engrandeciéndola pues, con campañas. No solo se dedicó a la guerra, también hay que dejarlo bien claro esto, sino que se consideró un regulador de derecho pontificio. Derecho pontificio, no del derecho pontificio como el que conocemos ahora cristiano, no es ese tipo de pontificio, sino de los colegios religiosos, todo el tema hemos dicho antes, de los augures, de todo lo que iba vinculado al mundo religioso, y en este caso el rey, ya lo hemos dicho, lo ha dicho Ángel también muy bien, que era una figura que iba estrechamente vinculada al poder religioso, a los auspicios, a todo esto que hemos comentado. También se le atribuyen otros proyectos arquitectónicos, como por ejemplo la construcción del Pons Sublicius, que era un puente de madera que cruzaba el Tíber, y también se dice que mandó construir la ciudad portuaria de Ostia Antica. O sea, imaginad, un rey importante, ¿no? Reyes que no eran tiranos, sino que eran reyes por y para el pueblo, porque como veis eran importantes y hacían, se encargaban podríamos decir, de explicarles, de ser hombres por y para el pueblo, que eso es lo importante, ¿no? Una figura integrada dentro de la sociedad romana. ¿No, Ángel? Si te parece, pasamos a la dinastía etrusca. Quería puntualizar una cosa porque has dicho que no juega a los del mito, es que tenemos un rey que se llama Pompilio, que es religioso, se encarga de todo el tema de la religión. Luego tenemos a Tulio Hostilio, que es un rey que se encarga de la guerra, de hacer Roma más grande, de cargarse a Albalonga, el tema este de los Horacios y los Curacios, que es una batalla muy interesante, ¿no? En esta época. Y luego tenemos a Anco Marcio, que es el que es más bien
construye Roma, ¿no? Veamos que es una si ya sabe que es mito o que es un poco, porque es que cada uno hace una cosa, ¿no? Y esto es muy raro, ¿no? Esto no puede ser así, ¿no? Y es una manera para darle importancia. El puente este que has dicho la gente tiene que, no sé si conoce Roma, pero va del Trastevere, de la parte, dijéramos, de Roma, al Foro Vario. Y el Foro Vario es un foro que está rodeado de 3 colinas, el Capitolino, el Palatino y el Aventino. Y era el ganado. Allí es donde se hacía la feria de ganado y por eso era tan importante ese puerto. Así que nosotros vemos que ha hecho este rey hace un puente, pero es que estamos hablando de comercio. Que esto es, luego un poco más adelante hablaremos de lo que pensamos que se fundó Roma, ¿no? Esto es lo que ha dicho Sergio. Los reyes los han colocado de una manera para que les cuadre la fundación, pero es muy difícil que eso se aguante de esta manera, ¿no? Si pasamos, si quieres, a los etruscos, que estos ya son más... Más reales, ¿no? Podríamos decir. Aquí es donde podría entrar un poquito el mito de la realidad y el mito, ¿no? Porque sí que es probable que Roma fuera fundada como una ciudad etrusca o que los etruscos fundaran la propia ciudad de Roma, establecieran allí sus propios reyes y con el paso del tiempo, con el devenir del tiempo, pues ese clima de malestar por parte de la ciudadanía con los reyes pues se convertirá en un poco en un rebote que acabará llevando a lo que sería la posterior república, ¿no? Entonces, nosotros, hablándolo previamente, ya lo hemos dicho, que queríamos hacer mención a la parte mitológica y legendaria, pero somos muy partidarios de que aquí es donde empieza la verdadera historia de Roma o la Roma monárquica, que si os habéis dado cuenta, encaja un poquito con esa datación que hemos dicho de la curia, ¿no? Que es arqueológicamente sobre el 600-625 sería cuando los arqueólogos atribuyen que empezaría la época monárquica de Roma, vinculada, obviamente, a esta segunda dinastía, la dinastía etrusca, ¿no, Ángel? Sí, sí, yo creo que Roma se fundó con los etruscos porque además ellos tenían alguna ascendencia probablemente griega. Ya estaba por aquí la mano de Grecia, por el sur. Pero los etruscos fundaban ciudades y tenían una liga etrusca y creo que Roma fue una ciudad más de esta liga, hecha en un entorno bastante favorable porque estaba allí el río Tíber, que era navegable prácticamente hasta la entrada de Roma. Tenía las colinas fácilmente defendibles desde el punto de vista militar. Eran las únicas zonas variables. Por allí había mucho comercio, todo el sur de Roma, la campaña iba hacia el norte por allí, todo lo del norte, Etruria, iba hacia el sur por allí. O sea que era bastante fácil que se pusiera allí, ¿no? Fundar una ciudad en un río a un día de marcha del mar, del puerto, es bastante correcto. Y todas las dataciones, como dices, arqueológicas, vienen más o menos por esas fechas, un poquitín antes, bueno, un poquitín después, más cercanas, pero por esta fecha de antes no se ha encontrado prácticamente nada. Así que yo creo que sí, que Roma tendría sus habitantes allí, evidentemente, probablemente la élite y parte de la población que vino de Etruria, pues montó la ciudad y con los que había allí, pues creció Roma con aportación etrusca y aportación latina y sabina. Muy bien. Nos preguntan aquí, nos dice Jordi, por ejemplo, que también se parece al mito judío de Moisés abandonado en la cesta del Nilo, si lo hemos comentado antes. Se refiere al mito de Rómulo y Remo y del abandono y de cómo aparecen allí en la orilla del Tíber y se salvan y luego regresan, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos dicho, las vinculaciones que había entre los dioses o la parte más mitológica y más divina con lo más terrenal, ¿no? El hecho de que se repita toda la historia. Nos pregunta también Chema Fernández si podríais contar el tema mitológico de Numa Pompilio y el Ancile. Bueno, el Ancile es un escudo, ¿no? Que en teoría dice que llovió el dios Marte, arrojó del cielo para que Numa Pompilio se lo conservara como un elemento divino, ¿no? Lo que hemos dicho antes de los auspicios, ¿no? Muy vinculados a las figuras de los reyes, y que luego hizo tallar un escudo de bronce y que luego hizo tallar 11 más para que fueran 12 y que se convertirían en un emblema para la ciudad de Roma. Y bueno, según esto parece ser que lo hizo en base a un auspicio también, porque según parece ser, Numa, por consejo de una ninfa, de la ninfa Egeria, se encargó de tallar esos otros 11 pues para hacerlos idénticos al primero, ¿no? Por si alguien intentaba robarlos, pues que no pudiera dar con el auténtico, ¿no? A ver, esto es todo tradición y mitos que van, bueno, vinculados a la figura divina, ¿no sabía, Ángel? Sí, sí, es un pacto, en principio, lo que he dicho antes, ¿no? Como Roma era la ciudad elegida por los dioses, pues es un pacto más que hacen los dioses con Roma, entonces le
le hacen llegar los Anquilas a Numa Pompilo. Él talla, como he dicho, 12. Incluso se hace uno de los colegios mayores, los Alíos, que celebraban el 1 de marzo unas danzas, y esto se guardaba en la regia, muy bien guardado, con una lanza de Marte, y esto era el pacto. Mientras ese escudo estuviera en Roma, Roma era invencible porque era el escudo del mismo dios Marte, y era un pacto más de que hacía saber en ese sentido. La ninfa Egeria, esta que has nombrado tú, creo que es de descendencia también etrusca, ¿no? Así que, o de origen etrusco también. Así que yo creo que todos estos mitos vienen un poquitín también de Etruria, o creo que ellos la llamaban Tirrena o algo así, ¿no? Correcto. ¿No? No, del mar Tirreno también. Para que veamos, el mar de Roma se llama mar Tirreno. Sería más latino, ¿no? Pues no, Tirreno, ¿no? Y Etruria eran los tirrenos, ¿no? Con lo cual yo creo que este mito viene más de aquí que de allí. Pero sí, a los Anquilas salían el 11 de marzo, creo que es, el día de nacimiento de Marte, el día que se celebraba también lo de las Sabinas. Era un día muy importante para Roma, el de los Anquilas, y los salíos estuvieron saliendo muchísimo tiempo. Y había muchísimos metrópolis, municipios y colonias, colegios sacerdotales de los salíos que invitan a los sali, que dirían ellos en latín, y era un mito muy importante para Roma. Es decir, el pacto de Marte, el dios padre de Rómulo, con Roma: vosotros sois los elegidos para conquistar el mundo. ¿Qué es Marte? Es el dios de la guerra, ¿no? El Ares griego, pero más violento. Correcto. Pues vamos entrando en materia. Te dejo que hables largo y tendido sobre los reyes etruscos. Yo he hablado un poquito de la dinastía latina. Y si te parece, pues explícanos un poquito la historia de estos reyes etruscos y de su origen, de dónde aparecen, de cómo se produce esta transición, un poquito, ¿no? Una historia más terrenal sobre este periodo monárquico. Ángel, adelante. Se supone que en esa época los etruscos estaban en expansión hacia el sur de la península itálica. Todo el norte estaba conquistado por estos. Hicieron una ciudad, ¿no? Allí llegaron, incluso algunos dicen que es de Corintio y de esta zona, ¿no? Es un poco así. Y parece ser que en una de estas dinastías, la dinastía esta de los Tarquinio, pues llegaron allí a Roma, y el primer rey es Tarquinio el Antiguo, le llaman, ¿no? Y este hizo obra, otra vez de lo que hablamos, que es muy curioso, ¿no? Hizo obras en Roma, hizo, por ejemplo, la Cloaca Máxima. Este hombre se dedicó toda la zona que se llama la Subura, y todas las zonas, dijéramos, entre colinas de Roma eran inundables. Y este hombre se dedicó a hacer obra para secar toda esta zona, y que toda esta zona fuera también habitable, porque si no se inundaba constantemente y el agua estancada, sabéis que hace enfermedad. Pues este hombre intentó hacer en este tema esto también. Fundó una cosa también muy importante entre la colina del Palatino y la colina del Aventino, que supongo que todo el mundo que conoce Roma. Allí hizo el Circo Máximo, que duró toda Roma, el Circo Máximo, ¿eh? Lo hizo enorme. Creo que se llama el Valle de Murcia, no me hagas mucho caso porque ya para los nombres soy malo, ¿no? Y como etrusco también hizo guerra, y también metió a todo lo que pudo. El siguiente, este era un rey, poco dijéramos constructor también. El siguiente fue Servio Tulio, que este también cambió muchísimas cosas de Roma. Cambió el ejército, por ejemplo. En teoría, hizo las murallas servianas, las que englobaban a las 7 colinas que conocemos de Roma, las 7. Hay 3 de ellas que no están dentro totalmente de las murallas. El Quirinal, el Viminal y el Esquilino no están totalmente todas dentro de las murallas servianas. Pero bueno, este hombre hizo estas murallas. Estas murallas eran una imitación de todas las ciudades etruscas. Por eso yo creo que el origen es este. Porque hasta entonces la muralla de Roma era una muralla simple, una muralla sencilla, que además fue creciendo conforme fue creciendo Roma fue creciendo. Esta es la muralla de Roma que duró durante toda la República, y fueron unas murallas defensivas, guerreras, que no tuvieron unas murallas tan importantes como estas, como las murallas servianas. Roma anteriormente, pues yo creo que indica que pues igual Roma no era tan importante antes, ¿no? Igual ni existía, o era un grupo de aldeas un poco dispersas en cada una de las colinas, ¿no?
Y el último, bueno, no quiero olvidar que Servio, este fue el que hizo la reforma militar y reformó el ejército de los 3.000 hombres y los 300, las 3 tribus, las 30 curias. Este ya empezó a hablar de centurias, dividió el ejército en 5 clases sociales. Lo que hablábamos antes del dinero, ¿no? Pues organizó un pueblo en poder adquisitivo y ibas al ejército, a la unidad que te correspondía, depende tu dinero, ¿no? Desde las personas con menos protección, los que después fueron élites, a los mejores protegidos atrás, que eran prácticamente oblitas, que eran los que se podían pagar un buen escudo de bronce. Pues había 5 tropas de ejército, mejor dicho 6, porque había uno que solo se dedicaba a construir porque no podía ni pagarse un arma, ¿no? O sea que este fue esto. Y el último ya es Tarquinio el Soberbio, que este acabó todas las obras que hizo Servio Tulio, y se dedicó, parece ser que era bastante tirano, bastante, según dice Roma. De ahí el nombre de Soberbio, ¿no? También vendría de por algo, se lo pondrían, ¿no? Yo creo que esto está mal, yo creo que fue un rey etrusco como todos los demás, que basaban en comercio y en guerra, basaban su poder, ¿no? Y en el ejército, como todas las ciudades etruscas, ¿no? Pero aquí el Senado, probablemente los etruscos, a diferencia de los latinos, si es que existieron los latinos, el rey ya no era tan ¿cómo se llama? Basileuta, tan griego, tan creo en el Senado, creo en las curias, que era más dictador, era más tirano. Y esto al Senado se ve que no le gustó mucho y esta es la mala prensa que tuvo. Entonces el Senado, las clases pudientes de Roma, quisieron coger el control y por eso tiene tan mala prensa el soberbio, ¿no? Y por eso tiene tan mala prensa y a partir de entonces se hizo no una república democrática, sino una democracia. O sea, el gobierno de la élite, el gobierno de la gente de dinero. Que este fue el origen de la república. Creo recordar que fue por 509. Aquí hay otra leyenda muy bonita, que es la leyenda de Lucrecia, la casta matrona romana, que en teoría fue la que dio el final a la monarquía y empezó la república, ¿no? Supongo que la gente ya la conoce, si no, ahora Sergio no la cuenta, que sabe contándola muy bien, ¿no? Y si no la cuento yo, tampoco pasa nada. Hay muchas versiones de esta leyenda, pero al parecer el hijo de Tarquinio, un tal Sexto, pues fue a visitarla a esta mujer que estaba en su casa tejiendo, y el hombre pues se ve que tuvo un calentón, voy a hablarlo así, y la violó. Aquella mujer no quería, no se quería dejar, pero la violó, la amenazó, y la mujer, pues claro, el hijo de un rey con una espada, pues tuvo que cederse, ¿no? Inmediatamente al día siguiente llamó a su padre que era Lucrecio, y a su marido que era Colatino, y se presentaron allí y la mujer les explicó que la había violado, y la épica viene aquí, pues bueno, fueron con un compañero, uno de las familias de los Brutos, total, que esta mujer se suicida delante de ellos porque no puede aguantar la ofrenda, y la maravilla está aquí, la leyenda viene que Bruto saca el escudo, perdón, la navaja todavía ensangrentada de Lucrecia, y dice que por esta sangre jura ante los dioses de los hombres que acabará con la monarquía romana y con toda su descendencia a sangre y a fuego con todos los medios que estén a su alcance, ¿no? Y así fue como desapareció la monarquía. Como ha dicho Sergio, yo creo que estos reyes etruscos son bastante verosímiles, arqueológicamente hablando. Los anteriores es difícil que existiera. Pudiera ser que fuera recoger algo de alguno, porque al ver diferentes pueblos, pues que tuvieran algún rey, algún personaje que tuviera alguna característica, ¿no? Pero es muy complicado encontrar el fundador, hijo de Marte, otro rey que es religioso, otro rey que da la casualidad que es constructor, ¿no? Otro que es belicoso. Este conjunto no pasa en la realidad. Lo otro muy importante es que creo que dura 200 y pico de años, 230, 240, ¿no? El periodo monárquico, ¿no? Esto nos da que cada rey de estos pues duró 35 años. Esto, no sé, tú no eres más historiador que yo, Sergio, pero 35 de años durante 7 reyes, ¿esto es posible? Yo no lo he visto en ningún lado. Posible no, mucha casualidad, ¿no? Que siempre haya un periodo de reinado tan largo y tan longevo donde pasen tantas cosas, ¿no? Entonces es complicado. Yo comparto contigo la teoría, incluso comparto la teoría de que la monarquía
etrusca, aunque no cayera por el mito de Lucrecia ni por la violación de Lucrecia y el posterior asalto, sino que caería porque ya estaba condenada, ¿no?, por los propios patricios romanos, que fueron los que se alzaron contra el régimen monárquico que consideraban tiránico porque era procedente de Etruria, ¿no?, de otra parte, ¿no? Y ellos estaban en guerra o no estaban dispuestos a ser sometidos al control etrusco. Entonces, el paso o la deposición de los reyes etruscos, en este caso de Tarquinio el Soberbio, y las posteriores guerras que vendrían, porque aunque se instaurase una república, entre comillas, porque siempre has dicho, ¿no, Ángel?, que la república que se instauró era la república de los ricos, ¿no?, la república de las monarquías, de esas grandes familias de tradición de noble abolengo, ¿no? Y has nombrado a Bruto, ¿no?, que es una de las líneas dinásticas del Bruto que acabaría matando a Julio César, ¿no?, que también pertenecía a una de las familias más importantes, ¿no? Este era un predecesor suyo. Entonces, yo ahí pienso que sí que es verdad que la monarquía etrusca estaba condenada a desaparecer y sí que es verdad que marcaría ese periodo de inicio de la dinastía etrusca como la parte más real, ¿no?, la parte más, podríamos decir, más verosímil de toda esta parte mitológica. Y esos 4 reyes iniciales, pues yo los incluiría dentro de eso, como tú bien has dicho, ¿no? 200 y pico años de reinado de reyes, no, sino me quedaría con esa teoría más arqueológica que hemos explicado antes y con esa teoría que tú has comentado muy bien de que Roma era una ciudad etrusca y que llegado un momento determinado, parece ser que sí, los propios ciudadanos de Roma se quieren sacudir el yugo de la monarquía y es a partir de ahí que los reyes para ellos serán como algo prohibido, ¿no? Sí, 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 sí. También es cierto que tú conoces más la historia, porque yo Grecia no la conozco tanto, pero creo que fue más o menos por esa época también que empezó todo el tema de la democracia también en Atenas, ¿no? Es un poco que también venía de reinados y de quiero decir que hay muchas similitudes y muchas cosas la ciudad de las poligriegas que también iban un poquitín así, ¿no? Y yo creo que sí, que fue sencillamente que los ricos de Roma pedían poder con la monarquía etrusca, que era más militar, más fuerte, que el rey tenía más poder y ellos, pues seguramente antes, o al menos ellos querían tener más poder y sencillamente fue un golpe palaciego, porque en la leyenda de Lucrecia, Colatino es Tarquinio Colatino, es de la familia real. O sea, que no ocultan tampoco, ¿no? Y un miembro de la familia real acaba con la otra parte de la familia real, ¿no? Yo creo que sí, que es un grupo palaciego y que Roma es directamente etrusca con sus habitantes, ¿no? Y además funciona como todas las ciudades-estado de alrededor, como todas las de la Magna Grecia, como todas las etruscas, que no dejaban de ser, a ti que te gusta esa palabra, protogriegos, que venían expulsados, parece ser, por los últimos que he leído yo, que los etruscos fueron expulsados por los dorios, ¿no? Los dorios estaban ahí por Grecia, estos tenían esta influencia, con lo cual el concepto de ciudad-estado de los etruscos no debía diferir mucho del concepto de la ciudad griega primera. Luego ya empezó todo el tema de la democracia, entre comillas, en todas estas ciudades de Grecia también y de toda la parte de Italia, que era también una democracia un poco extraña, ¿no? Porque era de los aristos, ¿no? De los que estaban considerados preparados, ¿no? De los mejores, para que entiendan, ¿no? Y claro, ¿quién elige quiénes son los mejores? Pues si los ricos son ricos, pues los ricos son los mejores, ¿no? Y así fue. De hecho, lo sabes, supongo que también la gente, creo que la República empezó 500 años de Cristo y los primeros problemas con los plebeyos empezaron 10 años después, con, ¿no?, las revueltas estas plebeyas que se quisieron ir al Monte Sacro y se lió una en Roma y tuvieron que poner el tribuno de la plebe. O sea que yo veo bastante claro que fueron directamente los senadores o la nobilitas, por decirlo de alguna manera, patricios, que los conoce la gente, pinchó directamente al rey, o incluso pudiera ser un golpe de Estado, frustrado de Tarquinio y compañía, y se quedó con una república y así se quedaron allí. Correcto. Bueno, nos pregunta Jordi sobre el origen del nombre de la ciudad. Roma puede ser que venga del nombre original del río Tíber. Creo haber leído algo sobre el tema. Además, creo que es una palabra etrusca. Pues sí, Jordi, según las fuentes,
históricas, lo más real, dicen que podría venir de la palabra rumón. Rumón, que quiere decir ciudad del río. O sea, que Roma y no de Remo. O sea, que quizás en ese origen mitológico de época de Rómulo y Remo no se la llamaba Roma, sino que era una ciudad etrusca y se la llamaba Rumón. Rumón, que significaba ciudad del río, una fundación, como podríamos haber dicho, de tiempos etruscos. Yo sé que nos estamos metiendo un poco en berenjenales y habrá mucha gente que diga, uy, pero estos y toda la leyenda de Rómulo y Remo y todo esto ya os hemos dejado clarísimo desde el principio que todo responde un poco podríamos decirse, a una diferenciación, ¿no? Queremos dejar claro que hay un origen mitológico, que se escribe la Eneida, que se escribe en el siglo I a.C., para hablar de hechos acontecidos 7 o 8 siglos antes. O sea, que imaginaros, ¿no? Con toda la influencia política propagandística que podía tener por parte de Augusto, pues para erigirse como un nuevo fundador o como un hombre vinculado a Roma y a la historia de Roma para recuperar todo eso que hemos comentado antes, ¿no? Todas esas tradiciones, esas costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, queremos dejar claro que todo esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque ya es la transmisión, hemos hablado largo y tendido sobre la parte más mítica, la parte de Eneas, la parte de Rómulo, la parte de los reyes latinos y sabinos, latinos, sabinos, que era la primera dinastía, y la dinastía etrusca. Os hemos dado nuestro punto de vista sobre el origen de la ciudad. También, Jordi, con esta pregunta que nos ha hecho, era un tema que queríamos comentar también, el tema del rumón, del nombre de la Roma etrusca, que podría ser quizá, en base a lo que os hemos explicado, podría ser la teoría más acertada, y no sé si hay algunas preguntas más. Es que hoy he visto que hay poca participación, no hay mucha gente que se anime, ¿verdad, Ángela, a hacer preguntas? No los veo muy... No sé si es que es por la mala calidad de audio que soy y pedimos disculpas. Yo os pido disculpas porque es un problema que tenemos de conexión los dos. Y sí, pregunta que dice Víctor Campano que los detractores ya empiezan a asomar por la colina. Vaya, raro que ya no los... ¿Cuál de colinas? ¿Cuál de las 7 colinas? A ver, estaremos atentos a ellas. Espero que venga de una que nos dé tiempo a defendernos, Ángel. Estaremos, no te preocupes, que en el Esquilino, fuera del Esquilino, en la proyección de la Suburba, tenemos un cementerio y van a acabar allí todos. No va a quedar nada. Tenemos aquí a suficiente ejército y tenemos a Marte y tenemos su lanza, que es otra tradición, que si se mueve la lanza es que nos van a venir a invadir y estamos avisados. Bueno, no sé, yo creo que ya hemos hablado bastante, espero que os haya gustado este programa de hoy, este directo que hemos dicho que era Roma, dioses, héroes y reyes. Hemos intentado hacer un compendio de todo para que os guste, vaya, para que podáis disfrutar, para que podáis entender también las teorías, no solo la parte divina, sino también la parte más humana y más terrenal. Entonces, damos unos cuantos minutos para una pregunta, alguna cuestión. Os recordamos también que este directo, para los que no lo habéis podido seguir en directo, lo podréis seguir en mi misma página, porque se colgará automáticamente cuando finalicemos, y que también lo colgaré en YouTube para que lo podáis seguir en mi canal. Ya os pedimos de nuevo disculpas de antemano por el tema, bueno, de antemano no, porque ya estamos a punto de acabar, pero sí que os pedimos disculpas por si ha habido algún problema de conexión, ya que la cobertura hoy, los wifis van un poco mal, hay mucho en redes y obviamente como trabajamos con un programa externo, ya os lo hemos dicho, tenemos algunas dificultades y eso hace que el audio se haya podido escuchar entrecortado o que el vídeo en algún momento tampoco se vea con una calidad excelente. Vamos, tenemos otra pregunta por aquí de Fernán. Hombre, yo me extrañaba que Fernán no apareciera, se la ha guardado para el final, para rematarnos aquí cuando nos tiene ya medio heridos y medio... Ángel, pues mira, nos dice, yo como el tema entiendo más bien poco, os prefiero escuchar. Habéis tenido suerte por hoy. Ah, vale, es una amenaza. Está bien. Está bien amenazándonos, sí. Yo Bueno, quisiera... esperemos que haya aprendido algo, ¿no, Fernán, también de todo lo que hemos explicado, ya que no sabía bastante ni lo dominaba, esperemos que le haya servido para saber un poquito más sobre esta Roma primigenia. Esto de que poner mito a las civilizaciones y a los imperios es común en todas las... También es verdad que es bonito. Porque mi creencia es que Roma, las colinas se fueron habitando porque se habitaban las colinas, porque además Roma debiera ser era una zona de comercio, porque pues, ya lo he dicho antes, el río era navegable hasta poco antes de la isla Tebelina,
y era vadeable en algunas épocas del año, por eso se hizo luego el puente para poder tener ahí este paso, y que sencillamente una expansión de los etruscos se hicieron como hacían sus amigos los griegos, que fue un grupo de etruscos, salió de una ciudad de Paqueta, de estas, y se fue y fundó Romum, que has dicho, Roma, la ciudad del río, y este fue el origen exacto de Roma. Con los etruscos seguramente influenciaron a toda la gente que había allí, la metieron dentro de su ciudad, y allí estaban por la élite serían los etruscos, como ha pasado en todos los pueblos, y los demás eran los latinos, los sabinos que vivían en aquella zona, y así se hizo Roma. La gente, el mismos gente que estaba ya mezclada con etruscos y con sabinos y con latinos y cualquier otro pueblo de las 7 colinas, ahí se hizo la ciudad ya con los etruscos, y a partir de ahí nació Roma, una Roma etrusca. Y tuvo la tendencia que tuvieron muchísimas griegas, que muchísimas de ellas tienen algún tipo de, para llamarlo, república. Al fin y al cabo, es una copia, Sergio seguramente sabe más que yo de Cartago, pero es una copia de Cartago. Creo que allí se llaman suretes y no cónsules, ¿no? Y todos estos equilibrios de poder que había en todas estas ciudades griegas entre el ágora, la gente que habla, los poderes del pueblo por un año, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en Atenas pues se elegían a los gobernantes por un año, luego tenía que venir otro, en Roma se hacían por un año, pero eran dos, y fue la copia, yo creo, de toda la cultura de alrededor. ¿Por qué se hizo Roma grande? Pues, según mi opinión, porque los enemigos los tenía al lado y tenía que sobrevivir. Si no hubiera sobrevivido cualquier otra ciudad. Y se tuvo que hacer violenta, se tuvo que hacer guerrera porque estaba continuamente en guerra. Cada primavera era una guerra. Pero no ella, no Roma, todos los vecinos, todos querían cargarse a Roma, y Roma quería cargarse a todo el mundo. Este es el origen que creo yo más modesto de Roma, pero claro, decir que venimos de unos aldeanos que probablemente huían de otras ciudades, lo que has dicho tú antes, pastores y gente de mal vivir que se fue a vivir a esas colinas, y que después llegaron los etruscos y fundaron ya, como era su costumbre, una colonia que después se separó de su metrópoli y tuvo una entidad propia, pues es muy triste. No, yo quiero ser hijo de Marte. No, claro, evidentemente sí que tienes toda la razón, Ángel, y también remitiéndonos a la historia posterior, ¿no? Y es que las propias ciudades etruscas, incluso Lars Porsena, el rey de una ciudad etrusca muy cercana a Roma, también intentó, bueno, uno a Tarquinio Prisco, porque sabemos que Tarquinio el Soberbio luego no se conformó con que lo expulsaran de Roma, sino que intentó buscar aliados dentro de los etruscos, de sus compañeros, de sus camaradas, de sus congéneres, pues para recuperar la ciudad de Roma. O sea, que imaginaros, ¿no? Es que Roma era una ciudad etrusca en rebeldía, ¿no? Es que esto nos da todas las pistas y toda la información. Evidentemente, los romanos no van a decir que eran etruscos, ¿no? Van a decir que son latinos, que son originarios de Eneas, que son originarios de un pueblo guerrero, que han tenido que sobrevivir. Sí, sí, pero la realidad, los hechos nos indican otra cosa. Entonces, por eso hemos querido explicaros un poquito que quizá no es oro todo lo que reluce, y que quizás pues, es bueno para ellos autoproclamarse como descendientes de los dioses, descendientes de un héroe de Troya. Su remoto, su abolengo ya es muy remoto y muy ancestral. Entonces, pues como veis, como podéis comprobar, la teoría más factible es esta. ¿Nos hemos mojado? Sí, nos hemos mojado, pero para eso está la historia, ¿no? Para hacer todo este tipo de teorías, pero yo pienso que es la teoría que más se ajusta, y realmente mucho que los romanos no quisieran ser latinos de origen, hay que tener en cuenta que ellos fueron etruscos seguramente, se rebelaron, esa aristocracia se rebeló, pues como se rebeló en Grecia contra los tiranos, ¿no? En la propia Atenas, ¿no? Contra Pisístrato, etcétera, etcétera. Fueron las grandes familias oligárquicas, ¿no? Esa aristocracia, esos aristos, ¿no? Que quisieron proclamarse o hacerse con el poder, el tema de la dualidad entre las magistraturas, ¿no? Los arcontes de Atenas también eran un cargo de un año, etcétera, etcétera. Se constituyeron las asambleas, la bulé, el aerópago, todos estos tipos o los sufetes en Cartago, ¿no? Donde había también un senado. Como podéis ver, todos son similitudes. Entonces, tú copias o te quedas con lo que más te gusta de cada uno. En Roma, en esto, pues podemos decir que fue una gran copiadora, ¿no, Ángel? Sí, sí, vamos, es que está en la zona de influencia. La Magna Grecia la tenía ahí al lado. Y seguramente estas ciudades del sur, Tarento y compañía, imitaban a sus metrópolis, ¿no? A Esparta, a Atenas, a Corintio. También tenían al lado Sicilia, que también estaba muy,
muy gobernada. También Sicilia tenía parte de Cartago. Las islas que tenían al lado que pertenecían a Cartago, pues también eran así. Los macedonios estaban al lado, los griegos estaban al lado. O sea que estas estructuras de ciudad se fueron haciendo así, imitaron a su manera. Yo creo que sí que es cierto que los etruscos fundaron Roma, pero yo creo que los etruscos o la población latina era importante y parte de esta forma y parte de los latinos quedaron, ¿no? Porque hay palabras interrex y todas estas cosas que vienen de origen latino, ¿no? Y creo que quizás influenciaron también estos latinos a los etruscos, pero que Roma es etrusca y todo esto, es que como todas las demás ciudades etruscas, ¿no? Creo que aquí el señor Francés Arroa nos dice algo, ¿no? Del Sí. 21 de abril para justificar. No. Nosotros celebramos abril porque el 21 de abril, Pales, que es una diosa, un dios, porque no sabemos lo que es, indigente de Roma, que era de los pastores, se hacía esa fiesta y esto fue cuando Rómulo fundó la ciudad, hizo las murallas del país. Este día está clarísimo. En la mitología está clarísimo, ¿no? En la realidad, pues es cierto. Buscamos un día porque habría que celebrar un día, ¿no? ¿Cuándo se fundó? Pues no se fundó. Yo creo que Roma no... ¿Cómo se fundan las ciudades? ¿No? Aquí sabemos la historia de muchas ciudades de aquí de este país y estaban formadas, anteriormente había otra ciudad, y anteriormente había otra ciudad, y anteriormente había otra ciudad, ¿no? ¿Qué había antes de los latinos? Creo que ligures, aborígenes, itálicos, ¿cómo se llama la cultura esta más antigua? Vilaplana, o sea que... Los vilanovianos, la vilanovense. No había nadie en estas colinas que estaban allí antes. Claro, no sé, esto es lo que dice, tiene razón que no, el 21 es un día como cualquier otro, que ya nos va bien. Un día hay que celebrar las cosas también, ¿no? Bueno, pues leemos unos cuantos comentarios antes de despedirnos. Dice Juanito Gordito, dice que guay, que cómo me gusta aprender con vosotros, gracias. Siento no preguntar, pero del tema sé bastante poco. Digo, bueno, pues ya está, pues esperamos, Juanito, que te haya servido para que hayas aprendido un poquito más y que estas teorías sobre la parte mitológica y la parte más terrenal, pues te hayan servido, pues para, por ejemplo, pues para saber discernir entre una cosa y la otra. Y si quieres, pues consultar la Eneida, que nunca está de más. Leer esos relatos magníficos homéricos, Ilíada, Odisea y en este caso la subsiguiente Eneida, muy posterior en el tiempo, pero que creemos que es muy importante conocer también este tipo de mitos, ¿no? También nos dice Víctor Campano que no os preocupéis, Ángel, Sergio, se ha seguido más o menos bien, pero tendré que escucharlo de nuevo cuando se suba. Es demasiada información, muchos nuevos personajes antes de Rómulo y Remo. Saludos. Pues nada, Víctor, pues ya os decimos que como quedará grabado en la página y luego quedará en YouTube también, pues te puedes hacer ahí una chuletilla y ir aprendiendo todos esos que hemos comentado. Muchos de ellos ya lo sabemos que son mitológicos y que obviamente pues hay que dudar sobre su realidad, ¿no? Nosotros os lo explicamos porque es lo que dicen los relatos más divinos, pero está bien que hayáis aprendido que, a ver, al fin y al cabo, de lo que se tratan estos directos es simplemente de eso, de que aprendáis y de que podamos llegar a explicaros cosas que no conocíais y que si las conocíais así un poquito de pasada, pues que os sirvan para poder profundizar en ellas. Juan Rosique nos dice, estamos casi todos igual, yo tampoco conozco mucho del tema. Pues vaya, pues entonces entiendo que ha servido para algo, ¿no? Que ha tenido una función también esta charla, este directo y bueno, hemos empezado con 30 personas, nos hemos mantenido más o menos así y ahora estamos en unos 17. Supongo que ya es como es el final, la gente se está desconectando un poquito del tema, ya estamos aquí haciendo un poco de divagación y de cavilación, pero bueno, Aitor Quintana nos dice, una charla muy interesante, un placer como siempre. Fran Hispano, gracias por saber, gracias a vosotros por estar ahí, por permitirnos entrar en vuestra red, en vuestra casa, ni que sea desde la distancia y sobre todo lo importante es agradeceros la presencia, la paciencia y las ganas de aprender. A ver, divulgar, nosotros lo hacemos encantadísimos, tanto Ángel como yo, nos encanta compartir lo que sabemos y lo que podemos, porque a ver, seamos humildes, no sabemos de todo, entonces obviamente nos instruimos, nos documentamos, etcétera, etcétera, para poder llegar a tener toda esta información. Yo os avanzo. Antes de despedir a Ángel y de despedirme yo,
acabando que la semana que viene, si los dioses son propicios, si Marte, Júpiter, Venus, Saturno, etcétera, todos los que hemos nombrado, si nos son propicios, os intentaremos traer otro directo, ya os digo, el sábado, para poder retomar el tema de la recreación histórica, que lo habíamos dejado un poquito en stand-by, básicamente porque hemos estado ideando, tanto Ángel como yo, algunos planes para poder seguir hablando sobre la recreación y quizá 1, 2 o 3 incluso programas más, no sé si semanales o quincenales, dependiendo de la acogida que tengas, saber que los podréis ver luego en diferido, no hay problema, no hace falta que os en directo está bien porque podremos responderos las preguntas y ya os avanzamos que te intentaremos traer a personajes vinculados al mundo de la recreación para que colaboren con nosotros y que anécdotas, vivencias, experiencia, que eso es quizá lo más importante. Así que si no hay más comentarios, yo creo que llevamos ya 1 hora, 40 minutos, ha sido una charla bastante larga, bastante fructífera, donde hemos hablado un poquito de todo. Ángel, un placer haberte tenido de nuevo contigo, haberte tenido de nuevo en mi página, en este directo y nada, te invito a la semana que viene, si quieres estar aquí, yo creo que sí, ¿no? No habrá problema, cuento contigo. Ahí estaremos. Yo quisiera también añadir que somos divulgadores y nos gusta enseñar. Pero si además conseguimos que nosotros decimos le interesa a la gente y la gente busca más información, entonces ya llega al placer. Es un deleite la palabra, ¿eh? Para que somos escritores, pues buscamos la palabra. Si divulgas, disfrutas, pero si además ves que la otra persona tiene interés y luego cuando deje estas charlas va a buscar información, esto a nosotros es nuestra misión y es lo que nosotros queremos. Y aquí estaré, claro, evidentemente, esperando preguntas de algunos compañeros nuestros que seguramente serán duras. Bueno, pues saludamos también a Mercedes Rastrojo, que se despide de nosotros, nos ha hecho muy interesante y con esto pues damos terminado el acto de hoy. Un placer haber estado de nuevo con vosotros, un placer haber ilustrado un poquito a los que no sabían y lo que decimos siempre, ¿no? La historia está al alcance de todo el mundo. Simplemente se trata de que la expliquen bien y que también guste y que también vosotros sintáis ese gusanillo y os pique. Y, por ejemplo, hoy podéis leer o podéis buscaros la Neira como una fuente pues, para disfrutar un poquito de este relato más mitológico de la fundación de Roma. Esperemos que hayáis disfrutado de Roma, dioses, héroes y reyes. Y nos esperamos o nos vemos en la siguiente entrega de este canal, en el cual pues hablaremos, ya os digo, de la recreación, retomaremos ese tema que teníamos pendiente. Un saludo a todos, vaya muy bien mañana, no salgáis a lo loco, no hagáis barbaridades que al final nos van a volver a confinar. O sea que un saludo y que disfrutéis muchísimo de lo que queda de fin de semana.